Os presentamos la exposición Gigantes con pies de barro, el final de las centrales térmicas en Castilla y León. Esta muestra recorre la historia de dos centrales térmicas desde sus inicios hasta el proceso final de desmantelamiento. Hablamos de la central térmica de La Robla, en la provincia de León, y la central térmica de Velilla del Río Carrión, en la provincia de Palencia. Dos grandes instalaciones carboneras que se encuentran muy cerca del museo y que hemos escogido como ejemplo del resto de Castilla y León que también han sido desmanteladas. Estas grandes instalaciones carboneras, levantadas hace más de medio siglo en estos lugares, marcaron el horizonte de estos pueblos. Eran grandes gigantes que se demostró que tenían pies de barro cuando, por motivos económicos o por motivos políticos, cayeron de un día para otro. Es una exposición que recuerda y que homenajea a estas empresas, a la gente que las hizo posible, a la gente del territorio que convivió con ellas durante más de medio siglo y a los trabajadores. Y en esta exposición hemos contado con la ayuda de dos comisarios. Uno de ellos, que le tengo aquí conmigo, es Fernando Cuevas. Muchos ya le conocéis de otras exposiciones. Fernando es historiador, uno de nuestros grandes estudiosos de la minería, especialmente de la minería del carbón en Palencia, compañero en el Centro de Interpretación de la Minería de Barrueda de Santullán. Y bueno, en esta sala, que es la sala negra, sala que hace un guiño al carbón que movía las centrales térmicas, le hemos pedido que nos hable un poco de la central térmica de Velilla del Río Carrión y en general de la exposición. Si la exposición se centra sobre todo en el desmantelamiento y en el fin de las centrales térmicas de Castilla y León, especialmente la de Velilla y la de La Robla, antes hay que contar un poco la evolución histórica de las centrales. Para ello, en las dos salas nos contamos en una breve cronología los hechos principales y en unos paneles pues desarrollamos unos pocos hechos, cuáles son los motivos por los que surgen, los años de comienzo, que varían. Es un poco más antigua la de Velilla se empieza a construir en 1961 y se acaba en el 64, la de La Robla está del 68 al 71. Y luego cómo las dos se amplían en unos mismos años, después de la crisis del petróleo por la guerra entre el mundo árabe e israelí, suben los precios y hay que producir más electricidad. Entonces, entre 1979 y 1984 se amplían ambas. Contamos un poco la historia, también cómo se van renovando para adaptarse a los nuevos retos de contaminar menos, y también en esos hitos es muy importante cuando en el 2020 se cierran y cómo a partir del 2020, en el 2021 y hasta el 2024 se han ido desmantelando. En la exposición contamos la historia económica, la evolución tecnológica, cómo fueron adaptándose, pero también un poco la historia social. Y la historia social se refleja muy bien en todas esas viviendas, esos poblados que hicieron al lado de las centrales para que viviesen los empleados. Una forma de asegurarse que los empleados estuviesen siempre dispuestos y próximos. Y vivían en unas casas todas de la empresa con una serie de servicios que para entonces eran verdaderos privilegios y que ellos entendían como tal. Uno de los apartados nos explica un poco sobre todo el poblado de Terminor en Velilla, pero también en la central de La Robla se hicieron también varias casas para que viviesen sus empleados. En la exposición también hemos querido recoger como un elemento testimonial algunos objetos pertenecientes, en este caso, a la térmica de Velilla del Río Carrión. Y bueno, pues gracias también a la colaboración de la empresa Iberdrola, propietaria de la central, hemos rescatado, porque la verdad es que ha sido rescatado porque eran objetos que acabarían perdiéndose, dos maquetas históricas muy importantes, una general de lo que era la central y una más particular de uno de sus grupos, que además han sido pues, objeto de un tratamiento y de una restauración. Y junto a ellas, pues también, y luego lo veréis, algunos elementos significativos, parte de los cuadros eléctricos y cuadros de mandos de la central, de la sala de operaciones de la central, algunos gráficos, es decir, una serie de elementos que dan testimonio de que lo que queda de esa central es lo poco que podéis ver en esta exposición.
Antes os hablaba de uno de los comisarios de la muestra, Fernando Cuevas, y ahora os hablo de la otra mitad, ¿no? Del otro comisario de esta exposición, que me acompaña también, que es Eduardo Urdangaray, también le conocéis todos, fotoperiodista de muy larga trayectoria, y al que encargamos hace unos años, como decía también antes Fernando, el seguimiento del desmantelamiento de estas dos centrales térmicas, la de La Robla y la de Velilla. Y bueno, ahora le vamos a pedir que nos cuente cómo ha sido ese trabajo, pero el resultado son miles de fotografías de las que hemos hecho una pequeña selección y que, en el caso de las de Velilla, pues podéis ver en este muro en derribo, ¿no? En esta estructura que se está cayendo, una alegoría de lo que ha ocurrido en la térmica, y vemos que todavía quedan algunas imágenes de esa térmica, pero ya van quedando muchos huecos, ya van desapareciendo. Es un poco la idea que queremos transmitir, ¿no? En esta pared. Y Eduardo, bueno, cuéntanos un poco ese proceso que llevaste durante mucho tiempo, el resultado y bueno, lo que podemos ver hoy aquí. Bueno, pues como bien tú decías, esto fue una labor que se empezó a hacer desde el primer momento que se sabía que se iban a desmantelar. A través del archivo minero y el museo decidimos documentar esos desmantelamientos, tanto de Velilla como de La Robla. Y nada, cada 3 o 4 meses, gracias a las empresas que derribaban y gracias a la empresa propietaria de las centrales, pues conseguíamos los permisos para hacer una jornada de trabajo más o menos con la gente, con los operarios que lo estaban derribando, y el resultado final fueron casi 9.000 fotos entre las dos centrales. Y bueno, técnicamente tampoco tenía una complejidad especial porque simplemente el escenario lo tenías enfrente. La mayor complejidad podría ser los días de las voladuras o los días en los que se derribaba algo como explosivo, ya que contabas con muy poco tiempo a la hora de disparar las imágenes, porque una chimenea en 5 segundos estaba en el suelo. Entonces era importante el primero buscar un sitio donde tuvieses un buen tiro a la imagen y hacerlo rápido a la hora del disparo de la voladura. Lo demás, bueno, más o menos aquí veis el resultado. La parte posiblemente más difícil fue el condensar en 100 fotos más o menos el trabajo de esas 9.000 imágenes, y en principio este es el resultado de lo que seleccionamos. Fotografías del derribo que rodean en el centro a una fotografía de la térmica en pleno funcionamiento, ¿no? También, como os decía antes, como una alegoría, ¿no? de ese triste final de las térmicas. Un trabajo diferente, pero bueno, creo que ha sido un trabajo también muy interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Aparte, siempre... y te has encontrado además con los trabajadores que ha sido, con trabajadores de la propia térmica que todavía quedaban y con las empresas que desmantelaban, que han sido también parte fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí me tropecé con muchísimos trabajadores que llevaban una vida entera ahí trabajando y que ellos pasaban mucha pena a la hora de ver cómo sus puestos de trabajo durante tantos años ya estaban a punto de jubilarse, ya prácticamente todo, pero sí cubrí con ellos esa última etapa que fue muy interesante. Si la exposición tiene una parte con paneles que nos cuenta la historia y la parte principal son las fotos de Eduardo Urdangaray, en el que se nos recoge todo el proceso de desmantelamiento, el vídeo no podía faltar. Se han recogido una serie de vídeos en los que se ven los principales hitos del desmantelamiento, tanto sacados un poco más de fuentes más oficiales como de la propia gente que ha grabado cuando eran las voladuras de las chimeneas, las partes más importantes y que más salieron en la empresa. Y también hay otro apartado, Fuimos Central, en el que hemos recogido una serie de salvado partes de las antiguas centrales que hemos podido salvar y que se quedarán, imagino, que en el Museo de Sabero, y que queremos que también representen esa central que ya no existe. Y se completa con más vídeos. En otra sección que se llama Calor Humano se ha entrevistado a antiguos trabajadores de las térmicas para que ya no solamente nos cuenten su impresión, lo que fue vivir tanto en el poblado como trabajar en
en la propia central, sino cómo era ese trabajo, cómo era el día a día, cómo eran las jornadas, cuáles eran sus funciones y saber también cómo funciona una central térmica. Si la planta baja estaba dedicada a la central de Velilla del Río Carreón, la planta superior, con una estética distinta, abajo domina el negro, aquí domina el gris, más luminoso, está dedicada a la central de La Robla. Y si en la planta baja habíamos recuperado una serie de maquetas que se habían restaurado para ver cómo era la central, en esta planta nos hemos centrado sobre todo en la documentación antigua. Hay una serie de documentos antiguos, hay una serie de interpretaciones modernas de lo que supone, con una instalación de arte contemporáneo, pero siguen estando también los paneles en los que nos cuenta su historia y la cronología con los hechos importantes. Y también están la recuperación de algunas de las partes antiguas que hemos podido salvar de la central de La Robla. Y al igual que en la zona dedicada a la térmica de Velilla, veíamos esa pared en derribo, ¿no? Esa pared cayéndose, que todavía conservaba algunas de las fotos del desmantelamiento realizadas por Eduardo. Bueno, pues en esta zona, en la de La Robla, hemos querido representar, pues bueno, los elementos más icónicos tal vez de una central, ¿no? Sus torres de refrigeración, esas grandes moles de hormigón que en este caso están resquebrajadas y están también formadas por imágenes sacadas por Eduardo en el desmantelamiento. Que a mí me consta, Eduardo, de que en ese trabajo en concreto sí que fuiste muy consciente de que lo que estabas haciendo era algo, bueno, como parte ya de la historia, ¿no? Más... Exactamente, la verdad que yo llevo haciendo fotos de minería durante casi 30 años y en muchas de las ocasiones hice fotos que luego con el tiempo se convirtieron en iconos, fotografías de manifestaciones mineras, fotografías de encierros, de accidentes, de tal, que durante un largo tiempo se convirtieron en fotos que se repetían, que siempre que se publicaba algún artículo sobre eso, siempre tiraban de esa foto, tal. Pero sin ser consciente en aquel momento que lo estaba fotografiando de que lo hice con el trabajo del periódico del día a día, pues no te paras a pensar de que eso ya no va a volver a existir, ya no va a volver a pasar, ya no va a volver a repetirse esa situación, tanto personal como social, Y en este caso es de las pocas veces que las primeras veces que fui, no tanto, pero según veía que iba avanzando el desmantelamiento, sí verdaderamente era consciente de que lo que estaba fotografiando era una parte de la historia importante, que esas fotos con el tiempo se convertirían en el resultado de un trabajo con cierta dedicación. Y sí es verdad que intenté documentarlo de la mejor manera posible. O sea, hice fotos hasta de las cosas más insospechadas, simplemente para que en el futuro sí pueda haber una referencia visual importante de lo que fue y sobre todo de lo rápido que desapareció. El objetivo fundamental de esta exposición, en resumen, es decir, que no se pierda la memoria de lo que allí hubo, ¿no? Y cómo fue tan rápido este desmantelamiento, ¿no? Pues eso, que no nos impida recordar lo que hubo. Y en esta exposición también quisimos pedirle a un buen amigo, colaborador del museo, un gran artista contemporáneo de León, a Carlos Cuenyas, su implicación. A Carlos le dimos ceniza de estas centrales térmicas y le dimos también trozos de las torres de refrigeración una vez derruidas y le pedimos, bueno, que con estos elementos él interpretara su visión particular de lo que aquí ha sucedido, ¿no? Y Carlos nos ha preparado para la exposición dos instalaciones, una es a través de la que me estáis viendo, que se llama Mirador, y otra que se llama Urna, y que luego él os las explicará en el vídeo. Hola, mi nombre es Carlos Cuenyas y estoy aquí en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero y tengo dos piezas, una instalación dentro de la exposición Gigantes con pies de barro, que habla del final de las térmicas en Castilla y León. Esta es la primera instalación que consiste en un tubo, está en posición horizontal porque refleja un poco la caída de las torres cuando se tiraron las torres de La Robla, las torres de refrigeración, y entonces está suspendido porque quiere simbolizar un poco que todavía en realidad, aunque las torres se hayan destruido y no estén, pues están ahí, ¿no? Están en el
imaginario está en el recuerdo de la población y pues de todo León. Lo que hago es crear unas imágenes con inteligencia artificial de torres y esto refleja un poco como el mundo de los sueños. Sería en realidad de influencia surrealista, porque trata de mezclar el recuerdo con la realidad, que es más o menos lo que pasa con imágenes imaginarias como en el mundo de los sueños. Entonces se titula El Mirador, y si miramos por dentro, si nos centramos en mirar por dentro, veremos las imágenes. Las imágenes, como digo, no son unas imágenes que reflejen o sean justo las torres que hay en la Robla, sino como nos pasa en el mundo de los sueños, que a veces pensamos cosas o vemos cosas que luego pues, son un poco ilógicas, no son así, no tienen a lo mejor esa iluminación o esa forma. Sin embargo, dentro hay algo de realidad, como a veces hay en los sueños. Entonces he metido dentro cascotes de las propias torres, procedentes del derribo de las propias torres, y ceniza también, procedente de la central térmica. Dentro del tubo es una superficie especular, es como un espejo curvo que lo que hace es distorsionar esos cascotes, ¿no?, de las torres, esa realidad, como distorsiona al fin y al cabo los sueños, como distorsionan la realidad los sueños. Y también he puesto una vela dentro, que la vela lo que hace es reflejar un poco la vida que hay ahí, con el tubo negro que simboliza el carbón, pues intento representar como la parte arquitectónica, la parte estructural, la parte industrial, y sin embargo con la vela pues refleja un poco el alma o la vida que tienen esas torres, ¿no? De las personas que tuvieron que ver con esas torres de una forma u otra. Y aquí tengo también otra pequeña instalación que se compone como de dos esculturitas que también representan las torres, ¿no? También en negro para representar el carbón. También tienen una vela dentro que simboliza un poco la vida, y funcionan con una rosa roja, ¿no? Y lo más importante es que, en principio, pues para una persona que sea ajena, que venga a ver la exposición, pero que no sepa el tema, la temática de la exposición, pues sería una especie de florero, sin más, porque en realidad las torres tienen forma de florero, ¿no? Pero para una persona que sepa y venga viniendo a ver la exposición por el tema, pues sabe, porque se fija que en realidad son las torres, ¿no? Con lo cual está funcionando, tiene como un triple significado. Hay otro significado oculto, que es que, aunque no lo veamos dentro, están llenas de ceniza de la propia térmica. Entonces pasan a ser como una especie de urnas funerarias, ¿no? De urnas fúnebres donde se mete pues realmente un recuerdo real de esa torre, ¿no? Es una especie pasa a ser como una especie de fetiche y de recuerdo, lo mismo que hay gente que pues tiene las cenizas de personas queridas, ¿no?, en urnas de este tipo. Y bueno, junto a este graffiti del artista grafitero Asier, de la chimenea de la térmica de la Robla, pues bueno, despedimos este vídeo sobre la exposición Gigantes con pies de barro, el final de las centrales térmicas de Castilla y León, animándoos a que aprovechéis estos próximos meses que va a estar en el museo, pues para visitarla, y además aprovecho para agradecer a todas aquellas personas que han colaborado en la exposición, tanto en su producción como en su montaje.